Bienvenidos a un nuevo video. Varias personas, o sea 3, me han pedido recomendaciones sobre material para el estudio bíblico y teológico. Así que hoy vamos a hablar de eso. Antes de recomendarte libros, te recomiendo que vayas a ver la serie de videos sobre interpretación bíblica, que ahí te dejo algunos consejos que te pueden ser muy útiles en tu lectura diaria de la Biblia. Te voy a dejar la lista de reproducción al final del video. Para el estudio de las escrituras hay una sola cosa que no nos puede faltar y es la Biblia misma. Hay varias traducciones a nuestro idioma que se dividen prácticamente en dos grandes grupos: las traducciones de equivalencia formal y las traducciones de correspondencia dinámica. Las traducciones de equivalencia formal son aquellas que intentan traducir palabra por palabra el texto original, son las que se apegan más al texto original, mientras que las de correspondencia dinámica tratan de hacer entendible el concepto a nuestro idioma. Son traducciones de un lenguaje más sencillo. Ahora te voy a mostrar algunas traducciones de ambos grupos. Las traducciones de equivalencia formal son las que buscan apegarse más al texto original de la Biblia. Buscan traducir lo más fiel posible lo que dicen los idiomas originales. Entre estas traducciones encontramos las clásicas versiones al español. Entre ellas, por ejemplo, la Reina Valera, que fue una de las primeras traducciones a nuestro idioma, hecha en el año 1569 por Casiodoro de Reina, la famosa Biblia del Oso, que fue revisada en el año 1602 por Cipriano de Valera y de ahí adopta su nombre, Reina Valera. Esta traducción ha tenido varias revisiones a través de la historia. La más utilizada hoy en día es la Reina Valera 1960, pero ha tenido nuevas actualizaciones como la Reina Valera contemporánea o la Reina Valera actualizada. Personalmente yo utilizo la Reina Valera 1960. Esta es mi Biblia, la que llevo a todos lados, la que tengo hace más de 10 años. Pero también tenemos otras buenas traducciones de equivalencia formal, como la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que es una revisión más actualizada. Esta es una Biblia de estudio, pero la puedes conseguir en un tamaño más práctico. Estas son Biblias protestantes, traducciones protestantes, pero también tenemos buenas traducciones del canon católico. Si querés saber la diferencia entre el canon católico y el canon protestante, te dejo el enlace del video por acá. Entre las mejores traducciones católicas, aquellas que incluyen los deuterocanónicos, podemos encontrar, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es una traducción que me gusta mucho. Aparte, mira esto. Me encanta. Me encantan estas cosas. Esta es una muy buena traducción. Se hizo originalmente al francés y de ahí se tradujo al resto de los idiomas. Es, te repito, una de las traducciones que más me gusta. Entre las clásicas traducciones católicas también encontramos la Nácar Colunga. Esta también es una reliquia que incluye como particularidad ilustraciones del periodo del Renacimiento. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Si querés acercarte aún más al texto original de la Biblia, te recomiendo la Biblia textual, que es un viaje. No solo busca traducir formalmente los idiomas originales, sino que también ordena la Biblia de acuerdo al orden de la Biblia hebrea. Y en el caso del Nuevo Testamento, traduce en el orden del texto crítico. Esto significa que el Nuevo Testamento en la Biblia textual comienza con el Evangelio de Juan y que la carta de Tito está entre las dos cartas de Timoteo, por ejemplo. No cambia la cantidad de libros, solo cambia el orden. Pero también nos aporta datos muy interesantes sobre los manuscritos, sobre el texto recibido, sobre el texto crítico, sobre el texto masorético y otras notas de traducción
que nos acercan mucho más a los idiomas originales y que puede ser una herramienta muy útil para el estudio. Si sos un loquito por los idiomas originales, te podés inclinar por la Biblia textual, pero si sos un completo desquiciado, te podés conseguir un interlineal. Un interlineal es una traducción literal, palabra por palabra, del texto. En este caso es el Nuevo Testamento en griego. Esto nos acerca muchísimo más al texto original. Hay también interlineales hebreos para el Antiguo Testamento, aunque vienen en diferentes tomos y suelen ser muy costosos. No hay aún ninguna edición en español que sea en un solo tomo, pero si querés acercarte aún más al texto original de las escrituras, un interlineal. Como vimos, las traducciones de equivalencia formal nos acercan más al texto original de la Biblia, pero esto lo puede hacer un poco difícil de entender en algunos casos, y en esos casos es muy útil contar con una traducción de correspondencia dinámica, aquellas que adaptan la traducción para que sea más comprensible en nuestro idioma. Entre ellas podemos encontrar la Nueva Versión Internacional, entre las más conocidas, o también la Nueva Traducción Viviente. Otra puede ser Palabra de Dios para Todos, por ejemplo. Yo recomiendo tener al menos una de cada una traducción de equivalencia formal y una traducción de correspondencia dinámica. Una Reina Valera 1960 y una NBI, por ejemplo. Esto nos puede ayudar mucho a aclarar algunos textos que nos pueden resultar un poco difíciles de entender. Y una muy buena herramienta para esta comparación es esta. Es una Biblia multiversiones que trae el texto en 4 columnas. Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea, traducción lenguaje actual y Dios habla hoy. 2 traducciones de equivalencia formal y 2 traducciones de correspondencia dinámica, que es una muy buena herramienta para comparar los textos. También hay versiones de Dios habla hoy y de traducción lenguaje actual que contienen los deuterocanónicos. Cada traducción tiene su beneficio. Lo importante es distinguir con qué propósito quiero leer la Biblia, si quiero hacer un análisis profundo del texto, una exégesis profunda, tener un acercamiento mayor al idioma original. Lo mejor es una traducción de equivalencia formal, como una Reina Valera o una Biblia de las Américas. Pero si quiero hacer una lectura más sencilla o tal vez tengo que llevar un mensaje a niños o adolescentes, esas traducciones nos van a dificultar un poco las cosas y tal vez se nos haga más sencillo con una nueva traducción viviente o Palabra de Dios para Todos, por ejemplo. Cada traducción, como te digo, tiene su beneficio y está bueno contar con varias para nuestro estudio bíblico. Yo soy un fundamentalista del formato papel, pero puedes encontrar la Biblia en formato digital, también en traducciones que son muy económicas. La mayoría de las que yo tengo son en formato económico porque las uso solamente para consulta. No es que las ando llevando de acá para allá. Así que hay Biblias de todos los precios y de todos los tamaños. Ya hablamos de traducciones de la Biblia, ahora vamos a hablar de qué forma nos relacionamos con la Biblia. Y lo principal es leerla. Personalmente sigo un plan de lectura de la Biblia en un año, que es el plan que viene al final de la Biblia. Pero también vienen Biblias diagramadas para lecturas diarias, como esta que es una Biblia para leer en un año, así se llama. Es una nueva versión internacional y ya viene con lecturas diarias. Por ejemplo, el 23 de marzo nos trae 2 capítulos de Números, un capítulo de Lucas y un Salmo. Contame vos en los comentarios cuál es tu relación con la Biblia, cuántas veces a la semana la lees, cómo es esa lectura que vos llevas de las Escrituras. Ahora vamos a profundizar un poco más en el estudio de la Biblia y en eso nos pueden ser muy útiles las Biblias de estudio justamente. Las Biblias de estudio suelen tener comentarios expositivos y explicativos, notas teológicas, cuadros sinópticos, información geográfica, información histórica
información sobre ciertas palabras de los idiomas originales y muchas otras cosas que nos pueden ayudar mucho a comprender el texto de la Biblia, a profundizar mucho más en el estudio bíblico. Particularmente yo tengo esta Biblia de Estudio Nelson, es la más viejita que tengo y la que más me gusta. Está basada en la Reina Valera 1960, es del grupo Nelson, es un grupo editorial. La Biblia de Estudio de la Reforma, que está basada en la Nueva Biblia de las Américas, y el editor general es R.C. Sproul. Esta tiene la particularidad que, además de tener la información que suelen tener las Biblias de estudio, también cuenta con las principales confesiones de fe y los principales credos en la historia de la Iglesia, como el credo niceno, el credo de Calcedonia, la confesión de fe de Westminster, los cánones de Dort, entre otros documentos que son muy útiles también para el estudio teológico. También hay otro tipo de Biblias de estudio como la Biblia de estudio Spurgeon, que más que una Biblia de estudio yo la llamaría una Biblia reflexiva. Contiene comentarios de Spurgeon, que fue tal vez el más grande predicador de la historia, el príncipe de los predicadores. Tiene comentarios de él sobre los distintos textos de las escrituras. No es tanto un estudio minucioso del contexto y demás, sino más bien reflexivo, como era Spurgeon, que era un crack. Así que es una Biblia también muy interesante para analizar el pensamiento de Spurgeon y las acotaciones que él tenía sobre cada texto. Lo que me llama la atención de él siempre es su forma cristocéntrica de ver las escrituras, la facilidad de encontrar a Cristo en las escrituras. Otra herramienta que nos puede ser muy útil para comprender ciertos conceptos bíblicos o ampliar la información sobre ciertos términos o hacer incluso un estudio sistemático sobre un determinado tema es un diccionario bíblico. Yo particularmente cuento con este, que es el Diccionario Bíblico Certeza. Es un diccionario muy completo que, además de abordar temas bíblicos, específicamente también nos da información de términos teológicos, como por ejemplo el gnosticismo. Y también hay alternativas económicas más concisas, obviamente, como este, que es el Nuevo Diccionario Popular de la Biblia, de Juan Rojas Mayo. Un material que me gustó mucho, te puede servir mucho en tu lectura diaria. Los artículos del Diccionario Bíblico Certeza son muy extensos y si no sos muy habituado a la lectura te puede servir más uno conciso como el que te acabo de mostrar, o hay otras alternativas más también. Otra herramienta muy útil y que nos facilita mucho las cosas en el estudio bíblico es una concordancia. Una concordancia es un glosario, un índice de palabras que, ordenadas alfabéticamente, nos muestra en qué textos, en qué versículos aparece determinada palabra. Por ejemplo, buscamos la palabra amor y nos dice en qué versículos aparece esa palabra. La mayoría de las Biblias trae una breve concordancia al final, pero suele ser muy general. Nos aparecen solamente los principales términos y los principales versículos que se refieren a esos términos. Si querés algo más exhaustivo, podés encontrar una como esta, que es la de William Sloan, basada en el texto de la Reina Valera. Y también pueden ser muy útiles las concordancias temáticas, porque no solo nos muestran en qué versículos aparecen esos términos, sino en qué contexto y de qué forma se utilizan. Por ejemplo, en palabras que se utilizan mucho en la Biblia como fe, nos muestra la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o la fe como conjunto de doctrinas, que es en el sentido que la usa Judas, por ejemplo. Hablamos de los idiomas originales. Esto es una locura. La concordancia exhaustiva Strong. Esta no solo es una concordancia exhaustiva de las palabras en el español, sino que nos llevan también a las palabras utilizadas en los idiomas originales. Tiene un sistema de códigos que nos sirve para ver cuál fue la palabra hebrea o
griega que se utilizó en ese versículo. Por ejemplo, si vemos la palabra hueso usada en Génesis 2:23, vemos que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, y nos da el código 6106. Entonces nos vamos al diccionario hebreo y buscamos ese código 6106 y nos dice que la palabra traducida ahí como hueso es etzem. Nos dice que es hueso, que puede significar fuerte o por extensión cuerpo, en sentido figurado sustancia, es decir, uno mismo. También significa vigor, entre otras cosas. Entonces vemos que cuando Adán dice esto es hueso de mis huesos, quiere decir que es de su propia sustancia, de su misma naturaleza. Esta información nos es muy útil porque hay muchas palabras que se traducen de la misma forma al español, como por ejemplo amor. Hay 3 palabras en la Biblia que se traducen como amor, pero para nosotros es la misma. Sin embargo, cuando vamos al idioma original, nos damos cuenta que no es lo mismo el amor fileo que el amor ágape. Lo mismo pasa con la palabra carne, por ejemplo. Nosotros vemos en la Biblia que dice carne, pero en los idiomas originales son 3 palabras distintas. Una que habla de la carne para comer, del alimento. Otra que habla de la carne del cuerpo humano y otra que habla de la carne como la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, esta es información que nos puede ser muy útil. Y la contraparte de la concordancia Strong es la concordancia greco-española, que no nos muestra en qué parte aparece cada palabra en español, sino en qué partes y cuántas veces aparece cada término griego en la Biblia. Bien, ahora vamos a hablar de comentarios bíblicos. Existen distintos tipos de comentarios dependiendo de cuál sea nuestro interés. Si queremos profundizar aún más en el texto original, nos conviene un tipo de comentario como el de Robertson, que es un comentario al texto griego del Nuevo Testamento, que no solo nos dice qué palabra se utilizó en esos versículos, sino que nos da el contexto de esa palabra, nos da una información gramatical mucho más amplia de ese término y nos ayuda a comprender mejor la traducción. También podemos encontrar comentarios como este de Hedersheim, que es un comentario bíblico histórico que nos da, obviamente, información histórica, información cultural, geográfica, de las costumbres de esa época, de las costumbres judías. Digamos que nos sitúa más en el tiempo y el espacio y hace que nuestra comprensión de la historia bíblica que estamos abordando sea mucho más vívida, que sea mucho más palpable para nosotros, nos ayuda a ubicarnos mejor en el texto. Y también tenemos comentarios expositivos. Yo tengo 2 de los más clásicos. Uno es el de William MacDonald. Originalmente eran 2 tomos. Acá está en uno solo. Es un comentario a toda la Biblia. Y el clásico de los clásicos, creo, que es el de Matthew Henry. Eran 13 tomos originalmente, ahora viene en uno solo, lo cual lo hace mucho más práctico, no solo por el tamaño, sino por el precio. Pero tenemos que tener cuidado con los comentarios para no volvernos vagos en nuestra interpretación de la Biblia. A veces contar con comentarios bíblicos o con Biblias de estudio nos puede guiar a hacer mucho más fácil y a hacernos mucho más cómodos en nuestra interpretación de la Biblia al acudir directamente al comentario. Yo lo que recomiendo es que el comentario bíblico sea el último paso de nuestro estudio, sea un paso de comprobación y no de análisis del texto. Hay una serie de pasos a seguir de observación, de interpretación, de aplicación. Y en el paso de la comprobación de nuestras conclusiones, ahí sí es útil un comentario. Tampoco podemos caer en la soberbia de creer que nuestra interpretación siempre es la correcta, sino
compararla con la interpretación de otras personas que vivieron antes de nosotros y que saben mucho más que nosotros, como Matthew Henry. Así que el comentario sirve como eso, como un paso de comprobación de nuestras interpretaciones. Si estás en este canal, si estás suscrito, es porque de alguna manera te interesa la teología sistemática, así que vamos a hablar de libros de teología sistemática. Te voy a mostrar el material que yo utilizo para armar las clases y posteriormente los videos. En primer lugar, tenemos la teología sistemática de Wayne Grudem. Es la que más recomiendo porque tiene un lenguaje mucho más sencillo. No solo es exhaustiva, o sea que abarca los temas en profundidad, sino que lo hace de una forma muy didáctica y por eso me gusta mucho y es la que uso de base para armar las clases. Entre las más populares tenemos la de Berkhof. Es tal vez la teología sistemática más vendida, así que también es muy recomendable. Por otro lado, tenemos la de Charles Hodge. Esta es mucho más abarcativa en cuanto a temática porque aborda temas filosóficos y científicos, aborda teorías teístas, pero también teorías antiteístas y de religiones comparadas. Temáticamente es mucho más profunda, abarca temas que otros libros de teología sistemática suelen dejar de lado. El tema con esta teología sistemática es que es del siglo XIX y su lectura puede ser un poco más difícil, se hace un poco más dificultosa por esa cuestión de la época en que fue escrita. Esa es la más antigua que tengo y la más reciente es la de John MacArthur. Por cuestiones de afinidad recomendaría más la de John MacArthur por afinidad doctrinal. Sin embargo, si es por cuestiones de facilidad, de comprensibilidad, sigo recomendando la de Wayne Grudem. Me sigue pareciendo mucho más didáctica. En sí, doctrinalmente son muy parecidas. Tienen diferencias en cuestiones secundarias como escatológicas o sobre el bautismo quizás y esas cosas. Schaffer tiene una muy buena teología sistemática, creo que solo se consigue todavía en 2 tomos. Esa no la tengo, pero tengo este libro que aborda grandes temas bíblicos, como dice el título. Este tipo de libros también pueden ser muy útiles, son más concisos en el tratamiento de las doctrinas, pero también nos puede dar un pantallazo general sobre eso. En el estudio de la teología sistemática me ha resultado muy útil este curso de formación teológica evangélica de la editorial CLIE, que su principal escritor es Francisco Lacueva, que también tradujo el comentario bíblico de Matthew Henry al español. Es un teólogo muy respetado. Es un material muy completo, muy profundo, pero también muy didáctico, de muy fácil lectura. Está dividido en clases y bueno, cada libro es una temática, así que si no te interesan todas las temáticas, puedes conseguir el de la temática que te interese. Por ejemplo, si te interesan las doctrinas sobre la salvación, podés conseguirte el volumen sobre doctrinas de la gracia. O si te interesa la escatología, te puedes conseguir los volúmenes que hablen específicamente de esos temas. Son 12 volúmenes en total. A mí me falta uno, que es el de ética. Esa materia nunca la cursé. En el estudio de la teología a veces nos podemos encontrar con palabras difíciles, con términos técnicos que son difíciles de comprender. A veces los teólogos se hacen los copados usando frases en latín, por ejemplo. Entonces, tal vez nos haga falta un diccionario teológico. Este es uno de los clásicos, es de Ferguson y compañía. Lo encontré usado en internet. Te puede ser útil este tipo de materiales. Hay versiones más concisas y por ende más baratas, como este diccionario teológico de Claudio Honor Correa de Andrade. Te pueden ayudar a entender mejor ciertos términos. A veces hablamos, no sé, de arrianismo, hablamos de calvinismo, de arminianismo, de teología del proceso y no sabemos muy bien a qué cosas nos referimos. Entonces un diccionario te puede sacar la duda fácil. Aunque, como te digo, con
toda la información disponible en internet. No hace falta que compres tantos libros tal vez. Hemos hablado de teología bíblica, hemos hablado de teología sistemática, pero muchas veces descuidamos en el estudio la teología histórica. Es muy importante estudiar la historia del cristianismo, estudiar la historia de la iglesia, no solamente para comprender cómo llegó la iglesia a ser lo que es hoy en día, cómo llegamos nosotros a tener este cuerpo de doctrinas, sino también porque nos inspira ver la vida de esas personas a través de la historia de las personas que dieron su vida por el nombre de Jesús, aquellos que defendieron la fe contra diversas herejías, contra diversos ataques físicos e intelectuales. Por ende nos ayuda a identificar esas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que esas herejías que se suscitan hoy en día no son otra cosa que herejías recicladas de antaño. Terrible frase. Bien, te voy a recomendar algunos libros en este sentido, como el de Fletcher y Alfonso Ropero, Historia General del Cristianismo, de la editorial CLIE. Esta es una obra que comprime desde el siglo I hasta el siglo XXI. Es una obra concisa, pero que te puede dar un pantallazo general. En ese sentido también, cuando cursé la materia de Historia de la Iglesia 1, recuerdo que había un material que se llamaba Historia de la Iglesia, que era de Sean Comby. Lo leí en PDF, no lo encontré nunca en papel, pero si lo conseguís por ahí te lo recomiendo también. Y hace poco encontré esta obra que venía en diferentes tomos, que es de Justo González. Es sobre historia del cristianismo también, viene con ilustraciones. Cuando me di cuenta, la obra completa consta de 10 tomos. Me puse a buscarlos y no los encontré, pero después me di cuenta que salió hace poco esta compilación en un solo tomo, que es una locura, porque viene a todo color, eh, y es completísima aparte. Así que también es muy recomendable. Cualquier material de Justo González es muy recomendable. Es un historiador muy serio y tiene varios libros históricos, pero con diferentes enfoques. Así que dependiendo del enfoque que vos quieras aprender, podés buscar alguno. También te quiero recomendar un último material, se llama Seminario Portátil. Es la compilación de distintas materias que podés ver en teología. Trae panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, una introducción a la teología sistemática, un poco de historia del cristianismo, un poco de los idiomas originales, un poco de ética. Todavía no la leí. Les puede ser muy útil también para tener un pantallazo general de las distintas áreas de conocimiento teológico. Este es todo el material que te puedo recomendar por hoy. Me he limitado a recomendar material que tengo o que conozco. Espero que te haya servido de algo, que te sirva en tu estudio de la Biblia, en tu estudio de Dios, de este Dios inabarcable que intentamos conocer un poco más cada día. Así que si el video te sirvió de algo, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda llegar a interesar. Suscríbete al canal, activa la campanita, que Dios te está mirando.